Saludos hermanos, es un privilegio nuevamente poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Espero que estén bien, espero que el Señor los esté bendiciendo donde sea que se encuentren. En esta ocasión quiero compartir un tema muy interesante, muy importante para nosotros. El tema se titula ¿Cómo llegan los 144,000 al monte de Sión? Queremos saber ¿qué va a pasar después de Ezequiel 9 y cómo llegan los 144,000 al monte de Sión? Y también los eventos que se van a llevar a cabo en ese tiempo. Entonces es una pregunta muy interesante, muy importante y quiero tomar el tiempo, compartir algunas referencias para que podamos tener un entendimiento más profundo, más completo de este tema y que podamos saber exactamente, de acuerdo al mensaje, los eventos, cómo se van a llevar a cabo. Pero antes de iniciar nuestro tema, quiero compartir un pensamiento y entonces orar y podemos empezar entonces. El pensamiento se encuentra leyendo el tratado número 4, la página 7, y noten lo que dice. Dice, el único procedimiento seguro y sensato ahora es leer cuidadosamente cada página del solemne mensaje contenido aquí. No deje que ni una línea escape de su atención. Estudie cada palabra cuidadosamente y con oración. Sea un estudiante ferviente y diligente de la verdad. Examinadlo todo, retened lo bueno. Verdaderamente es una referencia muy importante para nosotros porque, como dice, el único procedimiento seguro y sensato ahora es leer cuidadosamente cada página del solemne mensaje contenido aquí. En otras palabras, hermanos, tenemos que tomar tiempo para estudiar el mensaje, estudiar cada línea, cada página y cuidadosamente considerar, meditar y examinar el mensaje de tal manera que podamos hacer las conexiones, que podamos llegar a una conclusión correcta, un entendimiento claro y sencillo de la voluntad de Dios al darnos este mensaje. Entonces les invito a que tomemos esta referencia en mente y que hagamos nuestro esfuerzo para poder estudiar día tras día y considerar todo el mensaje, que no se nos escape una página y que no se nos escape nada de lo que el mensaje tiene para nosotros. Con esto les invito a que me acompañen para orar. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te suplico que nos bendigas a través de tu Santo Espíritu, que nos ayudes y que nos guíes. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces nuestro tema básicamente es ¿cómo llegan los 144,000 al monte de Sión? Queremos contestar esa pregunta. Y antes de llegar a ese punto o compartir las referencias que tienen que ver con eso, quiero que nosotros entendamos algo que es muy interesante, muy importante. Aquí en este cartel vemos los eventos finales, ¿verdad? Tenemos aquí Ezequiel 9, la purificación de la iglesia, tenemos el tiempo de la cosecha, se cierra la gracia después cuando la mujer, la ramera, es destruida, ese sistema falso. Y luego tenemos el falso profeta y la bestia de 2 cuernos, ¿verdad? Siendo destruidos. Y entonces tenemos las 7 postreras plagas. Y aquí tenemos la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Cristo. Y entonces queremos ver y vamos a ver que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él viene en su trono, en su trono. Y en ese trono vamos a ver que es donde todo el pueblo, todos los redimidos de la tierra se unen con Jesús
Y Jesús en su trono, en su carro, lleva al pueblo, lleva a todos los redimidos al cielo. Y eso lo podemos ver ahorita leyendo algunas referencias. Vamos a ver que eso es lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Él viene en su trono, ¿verdad? Y entonces es cuando los redimidos se juntan en el aire con Jesús, y entonces el Señor nos lleva al cielo. Tengan esto en mente porque vamos a ver que es en el trono de Dios, el trono de Jesús. Juega una parte muy importante en la manera como el pueblo de Dios va a ser llevado al cielo, y vamos a ver también que va a ser una manera que Dios va a llevar al pueblo, o sea, los 144,000, al monte de Sión. Entonces tengan eso en mente. Voy a leer algunas referencias. Si leemos en Primeros Escritos la página 35 y la página 36, noten lo que dice. Entonces comenzó el jubileo. Esta referencia, si ustedes la leen en su totalidad o en el contexto, está hablando de las primeras visiones que tuvo la hermana White. Y ella está mirando al pueblo de Dios, pasando el tiempo de angustia, pasando las últimas escenas de la historia de esta tierra, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ese es el contexto de esta referencia. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Pronto apareció la gran nube blanca. Está hablando aquí la hermana White de la segunda venida de Cristo. Es cuando empieza el jubileo, cuando la tierra descansa. Dice, pronto apareció la gran nube blanca. Dice, parecióme mucho más hermosa que antes. En ella iba sentado el Hijo del Hombre. Al principio no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fue, en cuanto apareció, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquellos en el carro de nubes. Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado y debajo ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban «Santo», y las alas al batir gritaban «Santo», y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba «Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso». Y los santos en la nube cantaban «Gloria, aleluya». El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida. Y esto lo encuentran en Primeros Escritos, la página 35 y 36. Ahora, noten algo muy interesante. Aquí la hermana hoy está hablando de la segunda venida de Cristo. Y en esta referencia ella mira que en la venida de Jesús venía en una gran nube. Apareció, como dice aquí, pronto apareció la gran nube blanca. Y al acercarse más, entonces vemos que era Jesús viajando en su trono, que era un carro. Aquí dice el carro tenía alas a uno y a otro lado y debajo ruedas. Que básicamente lo que está hablando aquí la hermana White
es la descripción que encontramos en Ezequiel capítulo 1, que es el carro donde Jesús viaja. Es un trono movible. Entonces, en este trono movible es donde Jesús regresa por segunda vez, y es entonces a través de ese trono, de su presencia, es donde lleva a los redimidos finalmente al cielo. Aquí dice, el carro subía a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. Entonces allí está hablando de que el carro, ¿verdad?, que es básicamente el trono de Jesús, el trono de Dios, es en el cual Jesús regresa y lleva a todos los redimidos al cielo. Aquí lo podemos ver en Ezequiel capítulo 1. Ustedes lo pueden leer, hermanos, en su tiempo. Todo el capítulo da esta ilustración que básicamente es el trono donde viaja Jesús. Aquí tenemos, ¿verdad?, la presencia de Dios. Tenemos una rueda dentro de una rueda. Y tenemos aquí los querubines. Y toda esta descripción ustedes la pueden leer leyendo Ezequiel capítulo 1. Ahora, tenemos que entender esto, que es algo muy importante. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Él regresa en este carro, que es su trono, es un trono movible. Y en este trono es donde Él regresa por segunda vez y finalmente el pueblo, los redimidos, los lleva, ¿verdad?, al cielo. A la misma vez vamos a ver que en este trono es donde Él se manifiesta en la purificación de Ezequiel capítulo 9. Vamos a ver, ahorita les voy a leer algunas referencias donde también muestra de que la presencia de Dios, donde Él estaba en este carro, se elevó del querubín donde estaba hasta el umbral de la casa. O sea, la presencia de Dios llegó a la casa, o sea, a la iglesia, y es entonces donde Dios ordena a los ángeles que pasen por la ciudad y que maten a todos aquellos que no tengan esa marca, ese sello. Entonces vemos que este trono tiene o sea, el trono de Dios, lo vemos aquí que se manifiesta en la segunda venida de Cristo. Y también cuando uno lee Ezequiel capítulo 1, vemos que es la manera que Dios viene y purifica a la iglesia. Y de hecho también el mensaje enseña que este carro está aquí en la tierra, aunque es invisible para los seres humanos, es invisible, pero el mensaje enseña que es una manera que Dios está dirigiendo su obra aquí en la tierra y la va a dirigir hasta que el evangelio sea proclamado durante el fuerte pregón y hasta que se cierre la gracia. Entonces es una manera que Jesús anda viajando, ¿verdad?, del cielo a la tierra a través de este trono. Pero como ya les dije, es algo invisible para nosotros los seres humanos. Sin embargo, es la manera que Jesús viaja del cielo a la tierra. Ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 1 de Ezequiel. Y eso es lo que la hermana White está hablando ahí en Primeros Escritos. Hablando en el contexto de la segunda venida de Jesús, que Jesús vino, primero se miraba como una nube y al acercarse más y más, entonces se podía apreciar, ¿verdad?, todo este trono como está aquí ilustrado en esta gráfica, y ustedes lo pueden leer también leyendo Ezequiel capítulo 1. En el tratado número 1, la página 36 dice esto. Dice, estando el Señor por encima de los querubines, significa que este es el carro viviente en el cual Él, su Salvador, posteriormente trasladará a los santos. Y a cada lado del carro de nubes, afirma el espíritu de profecía, había alas y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban, Santo, y al batir las alas gritaban, Santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban, Gloria, Aleluya, y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Primeros Escritos, la página 287. Nuevamente, en la visión que tuvo la hermana White,
ahí está hablando de este carro, de esta descripción que la encontramos en Ezequiel capítulo 1, del trono de Jesús, del trono de Dios. Y aquí muestra claramente esta referencia que esa es la manera que Dios va a llevar a los redimidos al cielo. Entonces es algo muy claro que lo encontramos leyendo primeros escritos, ¿verdad? En las primeras visiones que tuvo la hermana White de ese evento en la segunda venida de Cristo, que Jesús viene en su trono, viene en este carro y finalmente lleva a todos los redimidos al cielo. Es algo muy interesante, tengan eso en mente. También en la página 40 del tratado número 1 dice: entonces el carro dedicado a los santos y lleno a su capacidad saldrá para los portales de gloria, la tierra que está muy lejos. Al girar las ruedas exclamaban, Santo, y al batir las alas gritaban, Santo. La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban, Gloria, Aleluya, y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Primeros escritos, la página 287. Nuevamente, ¿verdad? Aquí tenemos la descripción del hermano White en esa visión, donde muestra que este carro de nubes es el carro donde estaba Jesús y es en la manera que los hijos de Dios, los redimidos, finalmente vamos a ser llevados con la ayuda de Dios, vamos a ser llevados al cielo. Dios nos va a transportar, nos va a llevar a través de este trono, en ese carro donde Él viaja. Entonces tengan eso en mente, porque ese es lo que estamos mirando aquí, cuando la hermana White habla de este trono de Dios, ¿verdad? De este trono donde Él está viajando, y va a ser la manera que Dios va a llevar a su pueblo finalmente a la santa ciudad, finalmente al cielo. Y también el tratado número 1, la página 17-18, noten lo que dice. Al continuar mirando en visión a los querubines y la gloria del trono de Dios, el profeta vio al Señor venir al umbral de la casa, iglesia, y al ordenar a su ángel que estaba vestido de lino y que traía a su cintura un tintero de escribano. Ezequiel lo oyó ordenar al varón: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Aquí nuevamente nos muestra el mensaje, nos enseña que cuando se cumple Ezequiel 9, aquí vemos que la presencia del Señor, como dice aquí, el profeta vio al Señor venir al umbral de la casa, la iglesia, y al ordenar a su ángel que estaba vestido de lino. En otras palabras, la presencia de Dios se va a elevar, ¿verdad? Del querubín, o sea, del trono donde estaba, hasta la misma, al umbral de la casa, o sea, de la iglesia. Y es entonces cuando Jesús ordena a sus ángeles a que pasen por la ciudad y maten a todos aquellos que no tengan la señal, que no tengan el sello de Dios. Obviamente eso va a ser invisible para nosotros, pero nos muestra que la presencia divina de Dios se va a manifestar en ese evento cuando Él purifique a la iglesia en Ezequiel capítulo 9. Y lo vemos también, nos muestra también de que Jesús está viajando en este carro. Él está viajando y vemos que Él está haciendo esta obra. No solamente se va a manifestar en la segunda venida de Cristo al llevar a los redimidos al cielo, sino también en Ezequiel capítulo 9. Y cuando ustedes lean el libro de Ezequiel, los primeros capítulos, yo diría, ¿verdad? Los 10 por ahí capítulos, los primeros capítulos ustedes van a notar que Jesús anda viajando en este carro del cielo a la tierra, y esa es la manera que Él viene y purifica la iglesia.
cuando se manifiesta, ¿verdad?, su presencia. Entonces tengan esto en mente. Si notamos aquí, este es el carro donde está viajando Jesús. Y cuando venga Jesús por segunda vez, Él viene en este carro que es su trono. Es su trono donde Él viaja. Y es en este trono en el cual todos los redimidos se unen con Jesús, se unen en el cielo, y entonces Dios, ¿verdad?, nos lleva al cielo, a la ciudad. Entonces tengan esto en mente, que este es el trono donde Jesús está viajando. Y Él anda haciendo esta obra, aún en este tiempo Él está dirigiendo su obra, ¿verdad? Y está dirigiendo, y en Ezequiel 9 Él va a venir en su trono y va a purificar a la iglesia. Y más tarde, ¿verdad?, es cuando entonces regresa por segunda vez y lleva a los redimidos al cielo. Entonces tengan eso en mente, ese es el contexto, ese es lo que estamos mirando, leyendo los escritos de la hermana White en cuanto a esta profecía específicamente del trono de Dios en Ezequiel capítulo 1. También hay otras referencias donde la hermana White menciona que en el año 1844, estando en el cielo Dios Padre y Jesús a la diestra de su Padre, en su trono en el cielo, ella menciona, la hermana White menciona que cada uno, tanto Dios Padre como Jesús, entraron en su carro, ¿verdad?, movible, y fueron llevados, fueron transportados al lugar santísimo. Ella lo explica también en primeros escritos, ustedes lo pueden leer ahí. Pero vemos aquí, hermanos, que en este trono donde viaja Jesús, Él va a regresar por segunda vez para llevar a los redimidos al cielo, y también ese es el trono donde viaja Jesús y va a venir a purificar la iglesia en Ezequiel capítulo 9. Ahora tengan esto en mente porque ahorita vamos a llegar a lo interesante. La pregunta es ¿cómo? Queremos ver es cómo son llevados los 144,000 al monte de Sión. Queremos saber cómo van a ser llevados al monte de Sión. No tanto al cielo, sino al monte de Sión. ¿Qué va a pasar después de Ezequiel 9? Después que la iglesia sea purificada en todo el mundo y se cumpla Ezequiel 9, el pueblo de Dios, o más bien los 144,000, van a estar distribuidos en el mundo, ¿verdad?, en diferentes países. La pregunta es, ¿cómo van a llegar al reino? ¿Cómo van a llegar al monte de Sión después que se cumple Ezequiel 9? Noten estas referencias que nos van a ayudar a entender este tema. Dice, esto lo encuentran en el Tratado 8, la página 5 y la página 6. Está hablando, en realidad, este tratado, el tratado número 8, fue el tratado cuando el mensajero empezó a hablar de la luz del reino. Él empezó a hablar del reino premilenario. En 1937, a los finales de ese año, él publicó este tratado, y es el tiempo cuando Dios le empezó a revelar la verdad del reino premilenario. Y las primeras cosas que él empezó a hablar fue el evento en el cual el Cordero está con los 144,000 en el monte de Sión. Entonces ahí empieza una serie de verdades que él empezó a compartir que tienen que ver con el reino premilenario de Dios. Y noten lo que dice, esta es la página 5 y la página 6. El Cordero, estando primero delante del trono en el cielo, está después con los 144,000 sobre el monte de Sión, sobre la tierra. No obstante, los ancianos y los seres vivientes alrededor del trono permanecen en el cielo. Por consiguiente, para comprender correctamente este evento profético en su totalidad, tenemos que distinguir cuidadosamente la parte que se lleva a cabo en el cielo de la parte que acontece en la tierra. Siendo las 7 lámparas, Apocalipsis 4:5, una parte de los muebles del santuario, esto da evidencia concluyente que la escena del trono celestial ocurre en el santuario,
mientras que la escena subsiguiente de Sión acontece sobre el monte de Sión, la corte terrenal del rey, no sobre el monte Moría, los atrios del santuario, donde necesariamente tendría que ocurrir si fuera para denotar que el evento ocurre en el santuario. Por lo tanto, estas escenas son de dos eventos diferentes, en dos lugares diferentes. El escenario del trono en el cielo y el estar los redimidos con el Cordero en la tierra, mientras que las actividades comprendidas en el escenario del trono todavía están en desarrollo. Tengan esto en mente, hermanos, lo que el mensajero está explicando aquí. Él menciona que el Cordero, estando primero delante del trono en el cielo, está después con los 144,000 sobre el monte de Sión. Entonces el mensajero explica aquí que el Cordero va a estar en el cielo, ¿verdad? En el trono, y después va a estar con los 144,000 en la tierra. Entonces el mensajero está explicando el evento que se lleva a cabo en el cielo y el evento que se lleva a cabo en la tierra. El primer evento sucede en el cielo, en el santuario, y más tarde sucede en la tierra cuando el Cordero va a estar con los 144,000. Entonces son dos lugares diferentes. Dice aquí, por lo tanto, estas escenas son de dos eventos diferentes, en dos lugares diferentes. Primero en el cielo, en el santuario, y segundo en la tierra, cuando Él esté con los 144,000. Tengan eso en mente, hermanos. Si vemos aquí, en esta gráfica, el juicio investigador, ¿verdad? Y los 7 sellos, miramos que esta es la cena del juicio, la escena del juicio. Podemos decir, este juicio, el juicio investigador, sabemos que empezó en el año 1844. Allí se inició o empieza el juicio investigador de los muertos. Y allí es donde miramos al Cordero. Aquí está el Cordero. Y aquí está el Dios Padre y ¿verdad? Tenemos el jurado, las bestias y los ángeles. Entonces aquí es donde vemos al Cordero. Pero más tarde, y esto es en el cielo obviamente, pero más tarde dice el mensaje, vemos al Cordero con los 144,000, no en el cielo sino en la tierra. Y eso es cuando se va a cumplir Ezequiel 9, y después de Ezequiel 9 es entonces cuando vamos a ver esa escena que viene siendo el Cordero con los 144,000. ¿Okay? Entonces tengan eso en mente. El mensajero ahí en el tratado 8 está explicando que un evento se lleva a cabo en el cielo y el otro evento se lleva a cabo en la tierra. Lo que se lleva a cabo en el cielo es básicamente en el santuario donde vemos al Cordero aquí. Y lo que se lleva a cabo en la tierra es cuando Jesús, ¿verdad? El Cordero va a estar con los 144,000 en el monte de Sión, básicamente en el reino premilenario. Esa escena viene más tarde de esta escena, obviamente, ¿verdad? Después de 1844. Noten lo que dice esta referencia. Y aquí es esta referencia, tenemos que estudiarla cuidadosamente, considerarla. Noten lo que dice. Por lo tanto, no hemos de preocuparnos acerca de la posibilidad de que alguien dañe la obra de Dios. Tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión, sino que hemos de estar seguros de estar listos para abordar el carro de Dios cuando los ángeles clamen, todos a bordo. Recordemos siempre que los que una vez destruyeron el antiguo reino y echaron fuera a su pueblo, ahora vendrán para edificarlo y echar fuera los cuernos de los gentiles que ahora rigen la tierra. De igual manera a nuestros enemigos de ayer, Dios los pondrá a trabajar por nosotros hoy. Noten esto, hermanos, esta referencia
el mensajero está hablando. Noten lo que dice, es muy interesante. Dice que no hemos de preocuparnos de la posibilidad de que alguien dañe la obra de Dios. En primer lugar, el profeta dice, no nos preocupemos de que va a haber personas que van a tratar de dañar la obra de Dios. Él dice, no nos preocupemos de eso, porque Dios está en control. Segundo, dice, tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Noten lo que dice. Tampoco debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque aquí el contexto y la manera como el profeta lo está escribiendo no está hablando de cómo hemos de llegar al cielo, sino más bien de no debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Y cuando habla del monte de Sión está hablando del reino premilenario, está hablando del monte de Sión donde el Cordero va a estar con los 144,000. No está hablando, ¿verdad?, de cómo hemos de llegar al cielo, como ya lo hemos visto en las otras referencias de primeros escritos, sino el contexto de esta referencia es de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Y sabemos claramente que los únicos que van a estar con el Cordero en el monte de Sión son los 144,000. Esa es la compañía especial que va a estar con el Cordero en el monte de Sión. Entonces el mensajero dice que no debemos preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión, no al cielo, sino al monte de Sión. Y él menciona, dice, sino que hemos de estar seguros de estar listos para abordar el carro de Dios. Noten eso, el carro de Dios, cuando los ángeles clamen todos a bordo. Entonces aquí el mensajero nos está explicando de que debemos de estar listos para abordar el carro de Dios, mostrándonos que los 144,000 van a ser llevados al monte de Sión en el carro de Dios. ¿Y cuál carro de Dios? Pues es lo que hemos estado estudiando, hermanos, en Ezequiel capítulo 1. Es el trono de Dios, es el trono donde Dios viaja. Por lo tanto, después que se cumpla Ezequiel 9, en ese mismo carro en el cual Jesús viene para purificar a la iglesia, en Ezequiel 9, después de la purificación, es entonces cuando Dios va a recoger a los 144,000 que van a estar esparcidos por toda la tierra y van a ser llevados milagrosamente en su carro al monte de Sión, no al cielo. ¿Ven la diferencia? La hermana White y las visiones, las primeras visiones que ella tuvo, ella mira a este carro de Dios, pero ella lo ve llevando el pueblo de Dios, llevando a los redimidos al cielo. Pero aquí el mensajero no está hablando de una llevada o una transportación hacia el cielo, sino más bien al monte de Sión. Y el mensajero dice que debemos de estar seguros y estar listos para abordar el carro de Dios, que obviamente nos va a llevar al monte de Sión, para que los 144,000 estén allí con el Cordero. Esa es la idea, hermanos. En otras palabras, vamos a ver que después que la iglesia sea purificada, después de Ezequiel 9, Dios va a recoger a su pueblo, a los 144,000 en este carro, en su trono, y los va a llevar directamente al monte de Sión. Esa es la manera como Dios va a transportar primeramente a los 144,000 al reino, o sea, al monte de Sión. Yo pienso que después que suceda Ezequiel 9, Dios no va a dejar que su pueblo que va a estar a través del mundo, que encuentren una manera de llegar al reino, ¿verdad? Que encuentren un vuelo, un tren, un carro. Yo pienso que esa no es la idea. La idea es de que Dios lo va a hacer. A través de esta referencia el mensajero nos lo está explicando, de que debemos de estar listos. En otras palabras, debemos de estar listos para que cuando se cumpla Ezequiel 9, tengamos el sello, seamos parte de los fieles
y que podamos estar listos para abordar el carro de Dios. ¿Por qué? Porque el carro de Dios es el carro, es el trono de Dios que nos va a llevar al monte de Sión. No al cielo, sino primeramente nos va a llevar al monte de Sión y posteriormente, ¿verdad? Más tarde es entonces cuando Dios lleva a todos los redimidos al cielo. Pero primero tiene que llevar a los 144,000 al monte de Sión para que se cumpla esa profecía que está registrada en Apocalipsis 14, ¿verdad? Del versículo del 1 al 4, donde dice aquí el Cordero con los 144,000 en el monte de Sión. Bueno, vamos a leer a varias referencias. Les voy a compartir otras referencias que nos dan que nos dan más luz en cuanto a este evento. Tengan esto en mente, noten lo que dice. Esto es Tratado Tratado 12, la página 44. Noten lo que dice. Enfurecido a causa de la purificación de la iglesia, el dragón hará guerra contra el resto de la descendencia de ella. No obstante, no hará guerra contra ella personalmente, porque sus comunicantes, los 144,000, las primicias, Apocalipsis 7, los que van primero al reino, están con el Cordero, el Rey, sobre el monte de Sión, Apocalipsis 14:1, que son las tierras de su palacio. Así que siendo los gobernantes de las tribus, ellos son simbolizados por la mujer coronada. Y estando en su propia tierra, son protegidos del dragón, quien por consiguiente persigue solo al resto, el remanente, los que son dejados, quienes todavía están en Babilonia, pero que son finalmente sacados de ella. Apocalipsis 18:4. Y entonces ahí menciona más detalles, pueden leer la referencia que está allí. Entonces aquí el mensajero dice que los que van primero al reino y están con el Cordero en el monte de Sión son los primeros frutos, los 144,000, exactamente y justamente después de la purificación de la iglesia. Después, como dice aquí, enfurecido a causa de la purificación de la iglesia. Cuando se cumpla la purificación de la iglesia, entonces los 144,000 son llevados al monte de Sión en ese carro, en el carro de Jesús, ¿verdad? En ese trono, son llevados directamente al reino. Vamos a leer otra referencia. Esto es en el Reclutador de la Casa Blanca, la página 46. Dice: pero si hacen su decisión para lo mejor, entonces recibirán el sello de Dios. Ezequiel 9, Testimonios para los Ministros 4:45. En sus frentes y se encontrarán sin mancha delante del trono de Dios, con el privilegio o de salir en la primera resurrección de Daniel 12:2, o de estar de pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. Thence, en inglés dice thence, que quiere decir de y después. Y así llevar el mensaje a todas las naciones. Y traer a todos vuestros hermanos como ofrenda a la casa del Señor. Vendrían a ser parte de los primeros frutos, el núcleo de la iglesia del reino, y como muestra de ello traerán a los segundos frutos de los vivos. Ahora noten esta referencia, es muy interesante. Aquí nos dice el mensajero, ¿verdad? De que dice que vamos a tener el privilegio. El privilegio en el sentido de poder resucitar en la resurrección de Daniel 12:2. En otras palabras, si los hijos de Dios hoy en día mueren, pero si son fieles, entonces van a tener esa opción de resucitar en la resurrección especial y unirse con el pueblo. Esa es una opción que el mensajero enseña. O de estar de pie, o sea, seguir fiel hasta Ezequiel 9 y ser sellado y entonces estar con el Cordero sobre el monte de Sión. Eso es lo que el mensajero está explicando aquí.
Pero lo interesante es que Él da un orden de eventos. Y el orden de eventos es este. La iglesia es purificada. Después que la iglesia es purificada, los 144,000 son llevados al monte de Sión para estar con el Cordero. Y después que sucede ese evento, en inglés se usa la palabra thence, o sea, después, así llevar el mensaje a todas las naciones y traer a todos vuestros hermanos como ofrenda a la casa del Señor, o sea, cuando se predica el Evangelio, a los segundos frutos. Entonces el orden de eventos, como lo pone el mensajero, es esto. La iglesia es purificada, los 144,000 son llevados al monte de Sión para estar con el Cordero, y después que tengan ese evento especial con el Cordero, entonces es cuando se proclama el fuerte pregón a los segundos frutos. Ese es el orden de eventos, y lo vamos a ver a través de varias referencias, hermanos. El orden de eventos como el mensajero lo está poniendo. Entonces, antes que Dios los mande a los 144,000 a las naciones y que proclamen el fuerte pregón, tienen que tener ese evento especial con el Cordero. Ese es el evento que sucede después que la iglesia es purificada. Ellos son llevados en ese carro, en el carro donde viaja Jesús, van a ser llevados al reino para estar en el monte de Sión con el Cordero. Y después Dios los envía como misioneros al mundo a que proclamen el Evangelio a la gran multitud. Ese es el orden de eventos. Vamos a ver otra referencia. Llamadas Oportunas, volumen 1, número 18, la página 19. Dice esto. Estas escrituras se explican a sí mismas y hacen el tema tan claro como el cristal. Tan pronto como la casa de David sea establecida, y tan pronto como los primeros frutos lleguen al monte de Sión y estén allí con el Cordero, la fuente purificadora será abierta. Entonces es cuando comienza la gran cosecha, durante la cual cada grano de trigo será puesto en el granero o alfolí, pero cada semilla dañina será quemada. Mateo 13:30. Entonces será que todo el pescado bueno será puesto en vasos, mientras que todo el pescado malo será echado fuera. Entonces será que todos los que tengan el vestido de boda participarán en la cena de bodas, pero todos los que no tengan el vestido serán echados en las tinieblas de afuera. Nuevamente, hermanos, el mensajero lo está explicando el orden de eventos. El orden de eventos, ¿cuál es? Tan pronto que la iglesia sea purificada, cuando la iglesia sea purificada, entonces se establece la casa de David. Y entonces es cuando los primeros frutos lleguen al monte de Sión. Ya que estén en el monte de Sión con el Cordero, entonces la fuente purificadora será abierta, lo que está ahí en Zacarías capítulo 13. La fuente, ¿verdad?, para el pecado y la inmundicia se va a abrir. Y es entonces cuando comienza la gran cosecha. Si notaron el orden de eventos, la iglesia es purificada, los 144,000 son llevados al monte de Sión, se establece la casa de David, la fuente se abre y entonces comienza la gran cosecha. Es entonces cuando Dios los envía a los 144,000 al mundo para que proclamen el último mensaje en el fuerte pregón. Ese es el orden de eventos, hermanos, como el mensajero lo está poniendo. Vamos a leer Llamadas Oportunas, volumen 1, número 5, la página 5. Nuevamente, noten lo que dice. Después de que la obra del juicio en la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17, es terminada, y los 144,000 siervos de Dios sin mancha, las primicias, Apocalipsis 14:4, tomen su posición alta y exaltada con el Cordero en el monte de Sión, Apocalipsis 14:1, entonces comienza la cosecha de los segundos frutos. Esa palabra es la correcta.
es la que se encuentra en el reclutador el reclutador de la Casa Blanca, la que acabamos de leer. La palabra then dice, entonces comienza la cosecha de los segundos frutos. Finalmente los ojos del mundo se abrirán a la situación y como una nación invita a otra nación, la obra del Evangelio se acelerará intensamente. Entonces muchos dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Todos los profetas han hablado de este grande y maravilloso evento, pero por causa de la brevedad, solo citaré de un capítulo. Entonces el mensajero allí continúa con el tema. Pero noten lo que él dice. Después de que la hora del juicio en la casa de Dios, estamos hablando de Ezequiel 9, ¿verdad? 1 de Pedro 4:17, que el juicio empieza por la casa de Dios. Ya que se termine ese juicio, y dice, es terminada, y los 144,000 siervos de Dios sin mancha a las primicias, tomen su posición alta y exaltada con el Cordero en el monte de Sión. Tienen que tomar su posición con el Cordero en el monte de Sión. Entonces, dice, entonces comienza la cosecha de los segundos frutos. Noten el orden de eventos, hermanos, nuevamente. La iglesia es purificada. Después que la iglesia sea purificada, los 144,000 son transportados por el carro de Dios, son llevados al monte de Sión en el reino premilenario. Y entonces cuando ya tomen su posición alta y exaltada con el Cordero en el monte de Sión, es entonces cuando comienza la cosecha de los segundos frutos. En otras palabras, ya que tengan ese evento especial con el Cordero, ya después que se lleva eso a cabo, es entonces cuando Dios los envía al mundo para que proclamen el Evangelio. Pero tiene que suceder eso, hermanos. Ese es el orden de eventos como lo está poniendo aquí el mensajero. Vamos a leer también esta referencia. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 14, la página 18. Noten lo que dice. El capítulo 14 empieza con los 144,000 que están con el Cordero sobre el monte de Sión. Luego sigue el mensaje de los 3 ángeles en su aplicación directa y final para la reunión de los segundos frutos. Así el capítulo termina con la cosecha de la tierra. El capítulo mismo muestra que la cosecha es en 2 secciones, la primera de las cuales es cegada por el Hijo del Hombre y la segunda por un ángel. Evidentemente estas 2 cosechas producen los primeros y los segundos frutos. Muy claro, hermano, lo que está ahí escrito. Y él lo está explicando en el orden cronológico del libro del Apocalipsis, donde él explica los eventos de cada capítulo. Cuando llega al capítulo 14 dice esto. El capítulo 14 empieza con los 144,000 que están con el Cordero sobre el monte de Sión. Luego sigue el mensaje de los 3 ángeles. Obviamente, el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje que se va a predicar al Evangelio, al mundo. Y acuérdense que el 4º ángel es el que viene a darle fuerza y poder al mensaje de los 3 ángeles. Y aquí el mensajero lo hace muy claro. Luego sigue el mensaje de los 3 ángeles en su aplicación directa y final para la reunión de los segundos frutos. Entonces, nuevamente, hermanos, noten el orden de eventos. La iglesia es purificada, los 144,000 están con el Cordero en el monte de Sión, y después de eso sigue el mensaje proclamado al mundo, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje final que se va a dar para traer a los segundos frutos. Es algo perfecto como el mensajero lo ha puesto, el orden de eventos. Y noten esto, esto está en la página 21 también de Llamadas Oportunas, volumen 2, número 14, donde aquí el mensajero pone el orden cronológico del Apocalipsis, capítulo por capítulo.
Y aquí vemos, ¿verdad?, los capítulos. Y aquí cuando consideramos el capítulo 14, si ustedes notan aquí está el capítulo 14, y si miran hacia arriba es donde dice aquí el tiempo de angustia. Entonces cuando empieza el tiempo de angustia, que obviamente sucede después que la iglesia es purificada, ¿verdad? También lo pueden leer en las creencias fundamentales, donde el mensajero dice que la iglesia es purificada. Después que la iglesia es purificada empieza el tiempo de angustia. Miguel se levanta y empieza ese tiempo. Entonces aquí el mensajero pone el capítulo 14. El capítulo 14 es donde los 144,000 están con el Cordero en el monte de Sión. ¿Y cuándo lo pone? Exactamente cuando la iglesia es purificada y exactamente cuando empieza esa última etapa que se considera como el tiempo de angustia, el juicio para los vivos, el día grande y terrible del Señor. Estamos hablando de ese mismo evento. Entonces lo pueden ver aquí, hermanos, en la cronología, ¿verdad?, del Apocalipsis, capítulo por capítulo. Por favor, véanlo allí y van a ver la verdad. Muy bien, hermanos, entonces vamos a concluir nuestro tema. Básicamente lo que miramos hoy es, para dar un resumen, estamos viviendo en un tiempo cuando muy pronto la iglesia va a ser purificada. Va a ser purificada en Ezequiel capítulo 9. Ya lo hemos visto. Los 144,000, después que la iglesia sea purificada, los 144,000 son llevados al monte de Sión. ¿Cómo van a ser llevados, hermanos? Ya lo hemos visto que van a ser llevados por el carro de Dios. Dios va a recoger a todos los 144,000 milagrosamente en su carro y van a ser transportados al monte de Sión. Por eso el mensajero allí dijo que no debemos de preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. ¿Por qué no? ¿Saben por qué no, hermanos? Porque Dios se va a encargar de eso. Dios nos va a llevar si somos fieles. El mensajero dice, tenemos que estar listos para abordar ese carro. Eso es lo que él dice. Prepárense para que estemos listos para abordar ese carro que nos va a llevar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, al monte de Sión. Después que estén los 144,000 con el Cordero en el monte de Sión, y ya que tengan ese evento especial, entonces empieza el fuerte pregón. Entonces Dios los manda a los 144,000 a que tomen un viaje misionero al mundo para traer a los segundos frutos. Y ahí pueden leer esa referencia, Llamadas Oportunas, volumen 2, número 43, la página 26, donde dice el mensajero que Dios los manda en un viaje misionero. También pueden leer en Isaías 66, del 15 al 20, ¿se acuerdan que dice, y pondré una señal a los escapados y los enviaré a las naciones para que proclamen el Evangelio? Y hay muchas otras referencias que nos mencionan esta verdad, que Dios va a enviar a los 144,000 a las naciones para que proclamen el último mensaje. Entonces eso sucede. Ahora, aquí es donde se pone algo muy interesante. No voy a poner todas las referencias, ¿verdad?, porque esto nos llevaría a otro tema, pero básicamente, ya que Dios los mande al mundo a que proclamen el Evangelio, después que han estado con el Cordero en el monte de Sión, y entonces Dios manda a los 144,000 al mundo para que proclamen el Evangelio, entonces ellos van, predican, y ya que estén predicando y cuando la gente, ¿verdad?, básicamente los segundos frutos, la gran multitud, acepte el mensaje, entonces ellos regresan al reino. O sea, los 144,000 regresan al reino con la gran multitud y es entonces cuando van a confrontarse con la angustia de Jacob, que básicamente es la ira de las naciones contra el pueblo de Dios, que básicamente es la ley dominical, la imagen de la bestia. Esa es la manera que el diablo va a usar para tratar de parar o tratar de destruir al pueblo de Dios.
mientras ellos están regresando al reino. Y obviamente sabemos que Dios va a liberar a su pueblo. Dios va a liberar a los 144,000 y a la gran multitud. Sin embargo, ellos van a tener que confrontar esa angustia de Jacob. Van a tener que confrontar la ley dominical. Van a tener que confrontar la ira de las naciones, porque las naciones van a estar airadas con el pueblo de Dios. Y el diablo va a trabajar ahí para tratar de destruirlos y que no regresen al reino de Dios. Y la manera como lo ve Jeremías es la angustia de Jacob, o sea, la angustia del pueblo de Dios al estar regresando al reino de Dios. Y eso es como él lo explica. Y ese es el tiempo que se cumple la angustia de Jacob cuando el pueblo está regresando, o sea, cuando los 144,000 y la gran multitud están regresando para estar en el reino de Dios. Entonces, tengan eso en mente, hermanos. Acuérdense, lo voy a repetir. Primero, la iglesia es purificada. Ezequiel 9. Después los 144,000 son llevados en el carro de Dios milagrosamente al monte de Sión, al reino. Ya que tengan su tiempo especial con el Cordero, es entonces cuando Dios los manda al mundo a que proclamen el fuerte pregón. Y mientras ellos están proclamando el fuerte pregón y entonces la gran multitud se una a ellos, entonces van a regresar al reino. Y al estar regresando es cuando entonces ellos pasan la angustia de Jacob, que tienen que confrontarse con la ley dominical, con la ira de las naciones. Van a tener que confrontarse con los enemigos, pero sabemos que Dios va a liberar a su pueblo porque Miguel se va a levantar. Se cumple Daniel 12:1. Miguel se levanta para liberar a todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que obviamente tiene que ver con los 144,000, la gran multitud, los resucitados, en la resurrección especial. Todos ellos son fieles, todos ellos son hijos de Dios, todos ellos han logrado obtener el sello, han sido fieles y por lo tanto Miguel se levanta para liberarlos. ¿Liberarlos de qué? Pues obviamente liberarlos de ese decreto de muerte, de esa imagen de la bestia, ¿verdad? De la marca de la bestia, de la ira de las naciones que va a estar en contra del pueblo de Dios. Dios los va a liberar y por lo tanto Jeremías lo considera o lo muestra como la angustia de Jacob, del pueblo de Dios que va a regresar al reino premilenario. Y ya después que regresan al reino premilenario, entonces se cierra la gracia para todo el mundo, caen las 7 postreras plagas y entonces Jesús regresa por segunda vez, nuevamente regresa en su carro, en su trono, y es entonces cuando todos los redimidos de todas las edades tienen el privilegio de juntarse con el Señor en el aire, y es entonces cuando Jesús lleva a su pueblo al cielo, ¿verdad? A la ciudad. Es lo que la hermana White miró en sus primeras visiones. Pero el punto es este, hermanos, que la manera que los 144,000 van a ser llevados al monte de Sión va a ser a través de ese carro, va a ser a través del trono de Dios, lo que está registrado allí en Ezequiel capítulo 1. Y muchas cosas van a suceder, hermanos, que nosotros, yo pienso que no tenemos ¿verdad? Una idea de cómo el Señor se va a manifestar en esa última etapa, en la etapa de la proclamación del fuerte pregón, en el día grande y terrible del Señor. Yo pienso que no tenemos una imaginación de cómo el Señor se va a manifestar a favor de su pueblo, pero yo sé que Dios va a hacer esto por lo que está escrito y Dios tiene muchas cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Si somos nosotros fieles, vamos a tener este privilegio, ¿verdad?, de participar de estos eventos. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta es básicamente el estudio que quería compartir. Obviamente hay muchas cosas que podemos hablar, que podemos considerar, pero esta es una manera que el Señor nos está enseñando de cómo Él se va a manifestar a favor de su pueblo. Entonces, como dice el mensajero, no debemos de preocuparnos de cómo hemos de llegar al monte de Sión. Simplemente tenemos que estar listos para abordar, ¿verdad? Abordar ese carro
cuando se diga todos aborden, o sea, todos que podamos entrar. Esa es la idea, hermanos, y yo creo que Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir de una manera especial. Lo que Dios quiere es que el Evangelio sea proclamado a todo el mundo en ese tiempo del fuerte pregón, y es el tiempo en que su luz, su verdad, el mensaje va a ser proclamado a todo el mundo, va a ser el último testimonio, la última oportunidad que Él va a dar a las naciones para que acepten, ¿verdad?, el mensaje, y lo va a hacer de una manera grandiosa, maravillosa, y cosas que ahorita posiblemente en nuestra mente no nos puede entrar, ¿verdad? No podemos captar la idea y el poder que Dios tiene y la manera como Él se va a manifestar. Que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos fieles, y que Dios nos ayude para que algún día, si es ¿verdad?, su voluntad, y si somos fieles, poder tener esa experiencia y estar con el Cordero en el monte de Sión. Que Dios los ayude, hermanos, que Dios nos ayude y que nos pueda guiar y dirigir en esta jornada para que lleguemos a ser fieles hasta el final. Voy a terminar con una oración. Padre, gracias te damos por esta verdad que nos has compartido, por este privilegio de conocerte de esta manera. Te suplico que nos ayudes a ser fieles para que algún día podamos estar con el Cordero en el monte de Sión. Sé con nosotros y bendice a cada familia, a cada persona que va a escuchar este tema, que tu palabra pueda penetrar su corazón y que puedan establecerse en tu verdad y que algún día podamos ser sellados. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga y hasta el próximo estudio. Amén.